Dice así la palabra del Señor: toda amargura y enojo e ira y gritería y maledicencia y toda malicia sea quitada de entre vosotros. Y sed benignos unos con otros, misericordiosos, perdonándonos unos a otros, como también Dios en Cristo os perdonó. Buen Dios y Padre nuestro, te doy gracias en esta tarde por el privilegio que me da, Señor, de compartir tu santa y preciosa palabra. Solo te pido, Señor, que la fresca unción de tu Espíritu sea sobre mí. Usa mi boca, Señor, para llevar ese mensaje tan necesario a la vida de cada uno de tus hijos, de cada uno de los que te aman y también de aquellos, Señor, que no te conocen. Porque para los que no te conocen, tú has venido también. Porque tú no quieres que nadie se pierda, sino que todos procedan al arrepentimiento. En esta tarde, Señor, voy a tocar un tema que no es muy fácil tocarlo, pero tú has puesto en mi corazón hacerlo. Porque es un tema, Señor, y es un área que afecta la vida del cristiano, de la familia, de la iglesia, de la ciudad y de la nación. Señor, por favor, abre nuestras mentes y abre nuestros corazones. Y si hay, Señor, algo especial en nosotros que podamos y tengamos este día que sacarlo de nuestras vidas, danos fuerza, danos valor para hacerlo. Gracias, gracias, Señor. Quiero compartir con ustedes esta tarde bajo el tema el pecado más contagioso. La amargura. El pecado más contagioso, la amargura. Humillados y ofendidos es el curioso título de una de las obras del gran escritor ruso Fedor Dostoyevsky. Este título refleja una de las realidades más universales del ser humano. ¿Quién no se ha sentido humillado y ofendido alguna vez? Pregunta una vez más. ¿Quién no se ha sentido humillado y ofendido alguna vez? Cuando yo estaba repasando estas notas, estaba recordando mi infancia. Y si ustedes hacen lo mismo, van a recordar momentos gratos, pero también hay momentos muy tristes, donde en nuestra infancia fuimos humillados y ofendidos en el hogar, en el colegio, con los amigos. Y algunas de estas ofensas marcaron nuestras vidas. Algunos las recuerdan como que si acaba de ocurrir. Quedaron marcados. Lo mismo ocurre cuando uno llega a la universidad. Cuando sale de la universidad y va a un trabajo. Cuando usted es humillado por un jefe porque le pidió un trabajo y usted lo hizo a tiempo, pero tal vez por una coma, por un punto, le dio una gran reprimenda y posiblemente lo hizo ante todos sus compañeros. Esto hizo que le humillara. Y si usted no tuvo la capacidad de sacudirse esa humillación, sigue todavía con ese mal sabor. Todos hemos experimentado este tipo de situaciones. Las relaciones humanas pueden ser muy complicadas y realmente son complicadas. La diferencia está en que unos son capaces de superar estas emociones de forma constructiva y saludable, mientras que otros permanecen toda su vida humillados y ofendidos. Y han transformado la ofensa inicial en amargura permanente que va intoxicando su mente y su espíritu hasta provocar su destrucción. Porque realmente la amargura provoca ello, provoca destrucción, le mina su ánimo, le mina su proyección. Uno tiene que tener la capacidad y la habilidad de poderse
sacudir y superar estos momentos críticos, y especialmente cuando nosotros somos cristianos, porque en Cristo Jesús todo lo podemos. Es lamentable que nosotros, siendo cristianos, todavía estemos añorando esos momentos tristes de un ayer perdido. Ya no tienen razón de recordarlo, sin embargo, seguimos siendo martirizados por esos recuerdos, por esos malos recuerdos. Ahora, ¿qué es la amargura? Definamos qué es la amargura. En el griego del Nuevo Testamento, amargura proviene de una palabra que significa punzar. Su raíz hebrea agrega la idea de algo pesado. La amargura entonces es algo fuerte y pesado que punza hasta lo más profundo del corazón. Eso es la amargura. La amargura no tiene lugar automáticamente cuando alguien nos ofende, sino que es una reacción a la ofensa. Si el ofendido no arregla su situación con Dios, dará lugar a la amargura. Veamos los compañeros de la amargura. Estos son compasión, el enojo, sentimientos heridos, el resentimiento, el rencor, la venganza, la envidia, la calumnia, los chismes, la paranoia, el cinismo, las maquinaciones vanas y el orgullo. Eso es lo que acompaña. Son las amigas fieles de la amargura. Algunas de las razones por las que es tan difícil de desarraigar la amargura. En primer lugar, el ofendido considera que la ofensa es culpa de otra persona y razona así: él o ella debe venir a pedirme disculpas y arrepentirse ante Dios. Yo soy la víctima. Y aquí encontramos una valoración excesiva, una valoración superlativa. Y esto, cuando hay amargura, generalmente encontramos a estas personas así, que están esperando que el que la ofendió venga y se arrodille y le pida perdón, aunque aquí que venga y ante Dios pida perdón, pero ella quiere que usted se humille y llegue ante ella para pedir el perdón. Segundo lugar, casi nadie nos ayuda a quitar la amargura de nuestra vida. Por lo contrario, los amigos más íntimos afirman: tú tienes derecho, mira lo que te han hecho, lo cual nos convence aún más de que estamos actuando correctamente. No sé, pero lo más probable es que aquí la mayoría de nosotros hayamos tenido momentos difíciles con otra persona, posiblemente con un familiar, con un jefe, con un compañero de trabajo, que le ofendió y realmente se ha sentido usted sumamente mal, y aquel resentimiento, aquel rencor, aquella falta de perdón se convirtió en una amargura. Y como usted no tuvo la sabiduría de buscar a Dios y pedirle perdón, pues eso se enquistó en su corazón y lo ha amargado. Y lastimosamente las personas que están cerca de nosotros no nos ayudan a superar la crisis, porque vienen a alimentar nuestro resentimiento, nuestro rencor con aquel que nos dañó, ¿cierto? Y si piensa lo contrario y hace lo contrario, usted se siente ofendido. Yo he pasado por esos momentos y yo esperé esa respuesta de que me apoyaran. Y aunque yo tenía razón en cuanto al daño que se me había hecho, no tenía razón en mi posición de amargado, de vertir veneno contra aquella persona, porque eso ocurre. Ya veíamos ahí los amigos de la amargura, las malas consejeros. Entonces se requiere de que haya alguien que se atreva a decir que estás equivocado. Y eso lo vemos en tercer lugar. Si alguien cobra suficiente valor como para decirnos: hermano, amigo o amiga, estás amargado, eso es pecado contra Dios y debes arrepentirte. Da la impresión de que el consejero le falta compasión. Recuerde de que él se siente como víctima y espera que aún el consejero le dé la razón, que llega
se acerca y está esperando que el consejo o la oración misma que haga por él le dé la ración a él. Pero lo importante es que nosotros, en cualquier condición de crisis que tengamos con alguien que nos ha ofendido, lo primero que tenemos que hacer, si sentimos dolor, es venir al Señor para que esa amargura no se enquiste y nos haga extremo daño a nuestras vidas. Hay una historia en mi familia muy interesante sobre cómo debe ser la actuación de un verdadero cristiano. Yo recuerdo, y yo lo he compartido de varias veces, yo era un niño de apenas unos 8 o 9 años. Mi abuelo era un hombre muy fuerte, de carácter muy fuerte. Había sido un militar retirado y siendo joven aceptó a Cristo y se dedicó a predicar. Lo hizo con una tremenda pasión. Un buen día veníamos de la casa de mi abuelo hacia la casa de mis padres y en el camino apareció un día domingo un joven poco tomado que no quería a los cristianos y mi abuelo predicaba la palabra en el pueblo. Y él salió a su encuentro, sacó su revólver y comenzó a chasquearlo. 5 o 6 tiros creo que le hizo y todos los tiros se picaron. Ni uno estalló. Mi abuelo no se inmutó porque era un hombre de armas. Y cuando pasó cerca solo le dijo: en las manos del Señor te encomiendo. Y él ha dicho: mía es la venganza. Y vean qué lindo mi abuelo nunca más volvió a recordar ese suceso, ese incidente. Pero un año exacto, ese joven murió de tuberculosis. Sin que mi abuelo, porque no creo que mi abuelo haya hecho una oración para que lo afectara, al contrario, mi abuelo era un hombre de bien, lo más seguro que él oró para que el Señor lo perdonara. Pero el hombre no se arrepintió, así es que el Señor tomó la justicia en sus manos. Así es que lo bueno es que nosotros aprendamos a confiar y a esperar en el Señor. No sé cuántas veces ustedes lo han ofendido, lo han dañado, y usted está abrigando resentimiento, está abrigando amargura. Un día me hablaron de Chalatenango, una miembro de una iglesia. Ellos son amigos míos, y ella me estaba consultando y pidiendo consejería, estaba llorando amargamente, y me decía que unos miembros de la congregación se habían volteado contra el pastor, y eso le dolía a ella porque era un hombre muy bueno. Todo pastor trata de ser bueno, pero siempre tiene sus contras. Pero le decía: pero ¿por qué estás desconsolada? ¿Acaso el Señor no está con ustedes? Y le digo: ¿es tan grave lo que le han hecho al pastor? Y yo recorté las palabras de un testimonio del Charles Spurgeon, donde preguntó él: ¿te han escupido la cara? No. ¿Le han pullado con una lanza al costado? ¿Lo han latigado? No. ¿Le han puesto una corona de espinas? Y ahí ya no contestaron. Digo: pues entonces, ¿de qué te quejas? Si nosotros somos imitadores de nuestro Señor Jesucristo, si no hemos llegado a eso, pues definitivamente estemos profundamente agradecidos con Dios. Es más, no deben de abrigar en ningún momento amargura. ¿Sabe por qué? Y piensen esto: si alguien tuvo razón de amargarse su vida, fue el Señor Jesús. El trato que le dieron al Señor fue lo más cruel. Solo recuerden cuando Él va camino al monte de la Calavera, camino a la cruz, no se quejó. Y es más, en la cruz del Calvario, ¿cuál fue su reacción cuando estaba crucificado? Dijo: Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen.
qué lindo ejemplo el que el Señor nos muestra a nosotros para poder vivir una vida plena, no haciendo caso omiso o no haciendo caso a las ofensas que nos hacen. Y yo sé que muchas veces duelen, y duelen cuando viene de personas que tal vez nosotros amamos, les hemos servido y no esperamos eso. Pero también dice ahí en Romanos 8:28, a los que aman a Dios, todas las cosas ayudan a bien, porque en medio de ello hay un propósito. Lo que nosotros tenemos que aprender a discernir es cuál es el propósito de Dios en esta situación crítica que estoy atravesando. Las consecuencias de la amargura. Para motivar a una persona a cumplir con el mandamiento bíblico, despréndase de toda amargura, que lo vemos en Efesios, que es la porción que leímos. Despréndase de vosotros toda amargura, enojo, ira, gritería, maledicencias y toda malicia. Y me da la impresión que cuando leemos esta porción, despréndase de vosotros toda amargura, enojo, ira, gritería y maledicencias y toda malicia. ¿Dónde escucha usted estos principios, estos criterios? Generalmente se da en el hogar, porque usted no le grita al jefe. ¿Ah? Le leo otra vez. Despréndase de vosotros toda amargura, enojo, enójese con el jefe. Hágale mala cara al presidente, al gerente o a su jefe inmediato. ¿Qué va a ocurrir? No lo hace, ¿va? No hace su trabajo con ira. Y aunque esté molesto, ahí no hay gritería, ahí no hay maledicencias, ni hay malicia. Sin embargo, en el lugar donde nosotros tenemos que tener más libertad, más paz, más gozo, es donde nosotros nos desbocamos y es donde nosotros desahogamos las frustraciones de la calle, del trabajo, y debería ser lo contrario. Cuando nosotros llegamos del trabajo al hogar, debemos también, al igual que nos están esperando, compartir esa paz, esa armonía. ¿Cuántos dicen amén? Yo creo que las hermanas son las que debían de gritar amén, porque son muchas veces, y los niños, que son los que sufren las consecuencias de nuestro carácter, de nuestro enojo, llegamos con gritería. Y es más, los niños hasta los esconden. Ahí viene tu papá y como que es el logro. Y qué tristeza, porque esto va creando en los niños y en la familia también sentimientos encontrados, sentimientos incluso de amargura contra sus progenitores. Por la mamá porque los esconde y el papá porque los atropella. No provoquemos este tipo de sentimientos en nuestra familia. Ahora, veamos las múltiples consecuencias de este pecado de la amargura. Todas, por cierto, negativas. Primero, el espíritu amargo impide que la persona entienda los verdaderos propósitos en determinada situación. Con la amargura nosotros no logramos ver qué es lo que Dios quiere para nosotros. ¿Ya ha tratado usted de reaccionar con amargura, queriendo hacer las cosas bien? Y no le salen. Si usted está amargado contra su pareja, por más bonito que quiera, él ya sabe que usted está enojada con él. Y hay una reacción y al rato los dos están amargados porque la amargura es contagiosa. La amargura la traspasa del papá a la mamá a los hijos, y de repente los vecinos también están amargados porque ya le contaron el chambre, porque los amargados son unos grandes chambrosos, no se quedan con su amargura, sino que la van vertiendo ese veneno de persona en persona, de casa en casa, y al rato toda la iglesia se da cuenta de su estado quejumbroso, amargado, derrotado. Y realmente las personas que son amargadas no tienen futuro. No, yo nunca he conocido un amargado que haya tenido éxito en la vida. Por lo tanto, la importancia de que nosotros despojemos de ese mal que hay en nosotros. Segundo, el espíritu amargo contamina a otros. El espíritu amargo contamina a otros. Abra su Biblia en Hebreos 12:15.
¿Hay alguno entre nosotros que algún día fue amargado o está amargado? No levante su mano. Pero aquí hay entre nosotros personas que todavía están amargados por cosas que sufrió en su infancia, por cosas que sufrió en su juventud, o por cosas que está sufriendo en este momento. Tal vez está amargada contra su pareja. Y sabe que a veces nos amargamos por cosas que no tienen sentido, no tienen razón. Me gusta esa ilustración de una joven pareja que el caballero llegó a su casa y el niño se acercó y lo buscó al papá, pero el papá quería ver televisión y el señor había visto que el televisor no lo habían limpiado y estaba sucio. Y la esposa muy amablemente se acercó y le dijo: amorcito, ¿qué ves? Polvo, le dijo. ¿Sabe? Que eso fue un detonante para que esa pareja tuviera graves problemas. Comenzó a pedir a ese caballero, porque era llegando a la casa y comenzaba el pleito, solo porque él le dijo que lo que estaba viendo era polvo en la televisión. Y ese hombre comenzó a pedir tiempo extra en el trabajo. Y un día el jefe le dijo: mira, ¿y por qué es que estás pidiendo tiempo extra? ¿Que tenés problemas en tu hogar? Y él le dijo que sí, que tenía problemas. ¿Y qué pasa? Le dijo. Y ella le dijo que su esposa se había vuelto histórica. Histórica, le dijo, no creo que será histérica, no histórica. Le dijo. ¿Y por qué histórica? Porque hoy que está molesta comienza de los problemas que tuvimos desde que éramos novios hasta este día y a esta hora que estoy llegando. Esto no es histérica, es histórica. Es más, histérica puede ser temporal, pero histórica es que todos los días histéricamente me lo reclamo. Ahora, la necesidad de que nosotros, si decimos que hemos perdonado, realmente perdonemos. Porque algunas veces decimos que hemos perdonado pareja, pero cuando hay un pequeño problema, lo primero que sacan es el problema por lo cual pasaron un tiempo pidiéndose perdón. Si usted perdonó, no lo vuelva a recordar nunca más. ¿Quién es el modelo que tenemos nosotros de perdón? Es Jesús. ¿Sabe que Jesús no se recuerda de tus pecados? Lo borró y el que te lo recuerda es Satanás. Pero el Señor no te recuerda tus pecados. Decía que el espíritu amargo contamina a otros. Hebreos 12:15. Atendiendo a que ninguno se aparte de la gracia de Dios, que ninguna raíz de amargura brotando fuera y extendiendo sus ramas sofoque las buenas semillas, y por dicha raíz se contaminen muchos más. Qué triste cuando un problema entre papá y mamá, problema delicado, comenzaron a hacer partido. Papá pidiendo el apoyo de los hijos y mamá también. De repente tiene la familia dividida. Y como no buscaron sacar las raíces de amargura, al final el matrimonio murió. Divorcio. ¿Y quiénes sufrieron de esa amargura? Los hijos. Y venimos nosotros como padres después exigiéndole a los hijos buena conducta, cuando nosotros hemos sido mal ejemplo, porque el mejor ejemplo que puede dar una pareja es la unidad. Para que sus hijos mantengan la unidad y que su futuro como matrimonio después también se refleje en lo que ustedes hicieron. Que sus diferencias nunca se profundicen de manera tal que lleguen al rompimiento por las amarguras que han causado por sus malas relaciones. Tercero, el espíritu amargo hace que la persona pierda perspectiva. En el Salmo 23, el Salmo 73, yo sé que muchos de ustedes lo han leído, aquí el salmista se queja ante Dios por el progreso de los impíos, por la prosperidad de los impíos. Y él le reclama a Dios y le dice: ¿cómo es posible que estos vagos, que estos
y le hace una serie de perorata y le habla, prosperan. Mira, prosperan tanto que hasta los ojos le salen de gordura. ¿De qué ha valido que yo tenga mis manos limpias, mi conciencia tranquila, si no tengo nada? Pero él se da cuenta, y veamos el Salmo 73, 21. Dice, se llenó de amargura mi alma, y en mi corazón sentía punzadas. Tan torpe era yo que no entendía. Era como una bestia delante de ti. En eso nos convertimos cuando nosotros somos amargados, que no consideramos a Dios, porque si usted considera a Dios, definitivamente la amargura se le va a borrar. La amargura va a ser sacada de usted. Cuando Dios esté en usted, usted es libre. Porque el Espíritu de Dios nos lleva a libertad. Y si el Espíritu mora en usted, definitivamente no va a haber amargura. Cuarto, el espíritu amargo se disfraza como sabiduría o discernimiento. Busque por favor Santiago 3, 14 y 15. Santiago 3, 14 y 15. Dice, mas si tenéis un celo amargo y el espíritu de discordia en vuestros corazones, no hay para qué gloriaros y levantar mentiras contra la verdad. Que esa sabiduría no es la que desciende de arriba, sino más bien una sabiduría terrena, animal y diabólica. Busquen la sabiduría de lo alto. Hay una experiencia en el libro de Números, capítulo 16, habla sobre la amargura de uno de los líderes cuando Moisés llevaba a su pueblo de Egipto hacia la tierra prometida. Encontramos ahí la historia de Coré. Coré se amargó contra el liderazgo de Moisés y Aarón, porque él quería tener participación, preponderancia, liderazgo, y no había espacio porque Dios había escogido para sacar, para guiar a ese pueblo, a Moisés y a Aarón en la parte espiritual. Y un día se le ocurrió en su amargura a Coré comenzar con sus chambres a ganar adeptos, y dice que contaminó a 250 príncipes de los principales líderes. Y estos confabularon contra el liderazgo de Moisés. Y Moisés sabiamente lo presentó el caso ante Dios. Y le dijo a Coré que sea Dios quien determine quién es el llamado y quién es el líder y quién va a guiar a este grupo. El siguiente día los convocó a una reunión donde Dios iba a definir quién era el llamado por el Señor. Y vean la rebelión en qué termina. Estoy parafraseando rápidamente. Es todo capítulo 16 de Números, y me gustaría que lo leyeran. Habla sobre este caso. Y dice que Dios le dijo a Moisés que se apartaran de las tiendas donde estaba Coré y aquellos hombres, y que le dijeran al pueblo que no tenía nada que ver con ellos, que se apartaran. Y ese grupo fue consumido a fuego, la tierra se abrió y desaparecieron. La amargura siempre tiene graves consecuencias. 5. El espíritu amargo da lugar al diablo. Efesios 4:26 dice, airaos, pero no pequéis, no se ponga el sol sobre vuestro enojo, ni deis lugar al diablo. ¿Cuántos son enojados aquí? Aleluya.
Airarse no es pecado. La Biblia dice, airaos, pero no pequéis. ¿Qué es lo que va a ocurrir con usted cuando de repente tiene una reacción incómoda, airada? Pasados los minutos, no las horas, pasados los minutos usted se acerca a la persona con quien se airó y le pide perdón. Eso lo hace a usted más grande, no más pequeño. Airaos, pero no pequéis. Pareja, no se acueste enojado. Airaos, pero no pequéis. No se ponga el sol sobre vuestro enojo. Qué tristeza cuando la pareja, su discusión fue a mediodía y llegó la noche y se acuesta de espalda. Y no se quieren ver la cara. Y no hay manera del perdón. ¿Y qué tal si Cristo viene en esa noche? ¿Se va o se queda? ¿Qué dice la palabra con respecto a si usted está molesta, si usted no ha perdonado a su hermano o a su hermana? Se queda. Porque si usted no ha perdonado a su hermana, tampoco el Señor le va a perdonar. Y cuando dice si el Señor no le perdona, significa que se queda. Por lo tanto, cuando dice iraos pero no pequéis, es que nosotros tenemos que estar prestos a perdonar a la persona que hemos ofendido. 1 Pedro 5:8 dice, sed sobrios y velad, porque vuestro adversario el diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar. ¿A quiénes devora los depredadores en la selva, en las montañas? El depredador devora a los más débiles. ¿Saben que los amargados son las personas espiritualmente más frágiles y más débiles, que pueden ser destruidos fácilmente por el diablo? ¿Le preocupa eso? Veo aquí muchos papás, muchas mamás, que son modelos, son ejemplos de sus hijos. Estamos dando un verdadero ejemplo del cual ustedes se pueden apreciar o sentirse orgullosos de que sus hijos lo imiten. Es que tiene mi carácter, dice, ¿eso le enorgullece que tenga su mal carácter su niño? Hay papás que dicen, es que mi niña es igual a su mamá de brava. No dice enojada, de brava. Y es que el niño tira los cumbos igual que el papá. Es de los tiracumbos. ¿Ve qué tristeza? Que nosotros estimulamos y festejamos los malos actos de nuestros hijos. Yo creo que nosotros tenemos que dar un buen ejemplo y corregir. Esos son defectos, no son virtudes en nuestros hijos. Queremos una sociedad equilibrada, tranquila, racional y justa. Esto implica que nosotros, papás, mamás, tenemos que ser verdaderos modelos en el hogar. Si usted es un amargado, qué tristeza, porque los mismos pasos lleva a su hijo. Su hijo no va a seguir su consejo. Esa es una mala noticia para usted. Su hijo no va a seguir su consejo. Su hijo va a seguir su ejemplo. ¿Y su ejemplo realmente cree usted que es valioso? Si su ejemplo quiere que su hijo lo imite, está bien, creo que va a tener excelentes hijos, pero si usted dice que no, corríjalo. Corríjalo. El espíritu amargo puede causar problemas físicos. El espíritu amargo puede causar problemas físicos. Veamos los males siguientes que puede causar la amargura. Posiblemente alguno de ustedes se identifique con esto, pero no es por amargura, tal vez por un mal movimiento, pero si es por amargura, esta es la noche para curarse. Primero, la amargura puede causar dolor crónico de espaldas. La amargura puede causar dolor crónico de espaldas. Y estos datos que le estoy dando fue el resultado de un estudio de un grupo de científicos de una de las universidades prestigiosas de Estados Unidos.
La amargura puede causar la pérdida de la memoria. Está dándole el mismo problema día y noche. Está rumiando lo mismo, que al final usted solo piensa en el problema y comienza a tener problemas de memoria. Si así como rumia el problema y esa su amargura, rumiara las sumas y las restas y los verbos como estaba en el colegio, creo que ha sido brillante. También la amargura aumenta la presión arterial. Y esto sí, cuando uno está angustiado, cuando uno está afligido, cuando uno está con ganas de explotar contra alguien, ¿qué es lo que sufre? La presión arterial. Qué injustos somos nosotros con nosotros mismos, ¿no? Aparición de males cardíacos. ¿Y cómo no se va a enfermar si pasa amargado todo el tiempo y anda amargando a la demás gente? El peso que lleva encima es grande, así que su corazón ya no aguanta. Jaquecas, insomnio y neurosis. Todo no aparece aquí. Problemas de úlcera, problemas gastrointestinales, eleva los niveles de colesterol. También se ha comprobado que el 60% de los casos de artritis es por falta de perdón. Un examen. El corazón conoce la amargura de su alma, Proverbios 14:10. Antes de recetar o exponer el antídoto bíblico para la amargura, tomemos un examen para averiguar si ha brotado raíz de amargura en tu vida. Recomiendo que medite sobre cada una de las siguientes preguntas. Medite sobre cada una de las siguientes preguntas. Primero, ¿existe una situación crítica en su vida que aparece frecuentemente en la mente o le despierta durante la noche? Y eso es lo que ocurre cuando usted tiene un problema de amargura. Se levanta pensando en el problema, almuerza el problema, cena el problema, se acuesta con el problema, tiene pesadillas en la noche. Yo sé que de estas personas no hay aquí, porque ya fueron liberadas. Pero si alguien de entre nosotros tiene esta situación, quiero decirle que está en una situación bien difícil, que por favor considere y pida perdón a Dios primero, y después vaya a pedirle perdón a la persona que le causó la amargura y que usted ha tratado de lastimarla. Además, con su amargura usted cree, con su falta de perdón, usted cree que está matando al otro. Eso es como andar con una copa de veneno. Se la toma usted para que se muera el otro. Eso es lo que ocurre con la amargura. El otro que le causó el problema ni se acuerda que le provocó el problema. ¿Sí? Y hemos pasado meses, años, con esa situación que le ha provocado enfermedades. Incluso el problema lo provocó otro y esto usted lo ha arrastrado a su hogar, ha contaminado a su esposa, ha contaminado a sus hijos, ha desequilibrado a su familia por un problema que nada tenía que ver su familia. Segunda pregunta, ¿está maquinando maneras de vengarse si tan solo tuviera la oportunidad de hacerlo? ¿Sí? ¿Le parece familiar? ¿Alguna vez usted ha tenido esta situación? Yo le digo que sí. Yo la he pasado. Soy sincero con Dios, yo sí la he pasado y fui sanado por el amor, la gracia del Señor, hasta que pedí perdón. Porque yo sí recuerdo, el dolor era tan grande que me acostaba con el problema y yo le pedía al Señor cosas que Él nunca me las iba a conceder. Pedía que lo mordiera un perro con rabia y que no se muriera, sino que la rabia lo torturara, que le diera mal de orín y nunca se muriera, que lo aplastara un carro y que se levantara, pero que quedara todo inútil.
Eso es lo que pasa cuando uno está amargado. Ese tipo de pensamiento, imagínense si uno piensa eso de la otra persona, ¿qué es lo que hay en mi interior? Y yo sé que muchos de ustedes tienen que ser sanados de estas situaciones para que puedan realmente ser verdaderamente libres. La amargura es algo tremendamente grave para la vida del cristiano. Recuerda hasta los más ínfimos detalles de un evento que sucedió hace tiempo, y es lo que comentaba anteriormente de esta pareja, que en las discusiones recuerdan hasta lo último, hasta lo que no tenían que recordar. Pero cuando uno perdona y cuando uno se saca su amargura de su corazón, y esos recuerdos desaparecen. Así como Cristo los borra, de igual manera nosotros tenemos que borrarlos y nunca más utilizarlos ni recordarlos. Hay explosiones desmedidas en cuanto a incidentes que de otra manera tendrían menor importancia. Yo creo que sí. ¿Le sucede que al leer la Biblia casi inconscientemente aplica la Escritura a otros en vez de a sí mismo? Esto es lo mismo también que cuando usted tenga el mensaje, posiblemente en esta noche usted está pensando, si estuviera aquí mi hijo, si estuviera mi esposo, si estuviera oyendo mi vecino, yo creo que esto sanaría. No, usted lo está oyendo y usted tiene que ser la figura principal para sanarse y sanar a los demás. Hay algunos que estamos pidiendo que cambie el esposo. Y oramos porque cambie el esposo. Y no dormimos orando arrodillados. Tenemos hasta callos para que cambie el esposo. Pero el Señor le está diciendo, no es tu esposo el que va a cambiar. Eres tú la que vas a cambiar para que cambie tu esposo. Hay veces invertimos nosotros los factores. Pidámosle al Señor que nos transforme, que nos cambie para que nuestra actitud, nuestra manera de ser, nuestro cristianismo, transforme a nuestra pareja, transforme al vecino, transforme a nuestros hijos. Por lo general, usted usa expresiones que incluyen ellos o todo el mundo para apoyar sus argumentos. También cuando se refiere a la iglesia, habla de ellos o de nosotros. Cuando tenemos problemas con la iglesia hacemos eso. No vaya a creer que aquí en la iglesia, sí que todos andan con aureola, pero son humanos, tienen sentimientos, de vez en cuando se disparan. Pero sobrada razón tenía el Señor cuando dijo, soportándonos. ¿Cómo? ¿Cómo dice? ¿Por qué dijo eso el Señor? Soportándonos unos a otros, porque el Señor nos conocía. Él sabía que usted y yo no somos iguales. Usted y su pareja no son iguales. Por lo tanto, nos advierte, nos pide de que nos soportemos los unos a los otros, que nos ayudemos los unos a los otros. Y en el cuerpo de Cristo eso tiene que ser una realidad. Y cuando hay diferencia, no alimentemos, no envenenemos el corazón y el alma de los demás miembros del equipo de trabajo. Porque Cristo nos ha llamado a una verdadera armonía y vivir en santidad y en unidad, porque sin santidad y en unidad la iglesia no va a caminar como Dios lo desea. La solución divina, ya para ir terminando, la solución divina para la amargura. En primer lugar, ver la amargura como pecado contra Dios. Ver la amargura como pecado contra Dios. Por favor, vamos a Salmos 51:4. Yo espero que lo hayan subrayado, estas porciones bíblicas que son muy importantes para nuestro diario vivir. Dice Salmos 51:4, contra ti solo he pecado y he hecho lo malo delante de tus ojos, para que sean reconocidos justos en tu palabra y tenido por puro en su juicio. Repito, contra ti solo he pecado y he hecho lo malo delante de tus ojos, para que seas reconocido justo en tu palabra y tenido por puro en tu juicio. La amargura tenemos que verla como un pecado que ofende
que ofende a Dios. Segunda solución, perdonar al ofensor. Efesios 4:31. Quítese de vosotros toda amargura, enojo, ira, gritería y maledicencia y toda malicia. 32 dice, ante todo ser benignos unos con otros, misericordiosos, perdonándonos unos a otros, como también os perdonó a vosotros en Cristo Jesús. Tercero, el perdón debe ser continuo. El perdón debe ser continuo. Por favor, veamos Mateo 18:21. Entonces se acercó Pedro y le dijo al Señor, Señor, ¿cuántas veces perdonaré a mi hermano que peque contra mí? ¿Hasta 7? Jesús le dijo, no te digo hasta 7, sino aún hasta 70 veces 7. ¿Y cuánto es 70 veces 7? ¿Cuánto? Siempre. 70 veces 7 es 490 veces. ¿Y qué implica esto cuando el Señor le contesta a Pedro hasta cuánto tiene que perdonar? Tiene que perdonar hasta 490 veces. Que tiene que perdonarlo siempre. Porque si usted comienza a hacer cuentas, ya lleva 1, ya lleva 2, ya lleva 3, ya lleva 4, ya lleva 5, rayita, ya lleva 6, ya lleva 7. Cuando siga por la 30 ya se le olvidó de las primeras. Esto implica que usted siempre tiene que tener un espíritu perdonador para con su semejante. Especialmente con su esposa. ¿Cuántos vinieron enojados con la esposa esta tarde aquí a esta reunión? ¿Airaos? Ok, hoy regresan. Si ella no vino porque estaban enojados, ya no regresa usted enojado, regresa contento, porque sabe que si se cuesta airado, y el Señor viene en esta noche porque el Señor está por venir. Los acontecimientos que están ocurriendo en el mundo, estos fenómenos que estamos viendo, son acontecimientos que están en la Biblia. La apologética no nos miente. Terremotos, desastres naturales tremendos, las guerras, rumores de guerra. Nunca en la historia ha habido semejante situación como lo que estamos contemplando hoy. Esto es producto de que la venida del Señor está cerca y nosotros tenemos que estar listos. Quítese la amargura, no se acueste enojada y listo para que la palabra del Señor llene su corazón, llene su hogar y esto contamine este amor, esta paz a toda su familia, a toda esta ciudad de Apopa y especialmente cuando estamos en este lugar. Póngase de pie. Solo una pregunta, yo no sé si hay alguien que en esta noche tenga necesidad de una oración especial por ese su estado emocional que tiene y necesita que haya una oración intercesora por su amargura. Posiblemente su amargura no es de ayer, no es del mes pasado, la viene arrastrando de años y usted necesita primero pedirle perdón a Dios, decirle: Señor, me he estado asfixiando durante meses, mi situación es realmente crítica, mis enfermedades que creo son producto de mi actitud, de mi falta de perdón, de mi amargura. Yo te pido, Señor, que en este día hagas algo especial en mí. Yo quiero tener una vida armónica, primero conmigo mismo, luego contigo y con mis semejantes. Buen Dios y Padre nuestro, he tocado, Señor, quizás uno de los temas más importantes en la vida del ser humano, y es el vivir despojado de resentimientos, de falta de perdón. Especialmente, Señor, si hemos abrigado amargura en nuestra vida, en nuestro corazón, te pedimos que en esta noche tú pongas ese bálsamo de Galaad en esas heridas. Posiblemente hubo abusos sexuales en la infancia, abusos sexuales en la adolescencia, tal vez por familiares,
Tal vez, Señor, hubo maltratos, hubo, Señor, palabras ofensivas, palabras, Señor, que marcaron la vida de aquel niño, de aquel joven, o aún adultos. Yo te pido, Señor, que en esta noche manifiestes tu poder expulsor y saque, Señor, todo aquello que está entorpeciendo la paz, la tranquilidad consigo mismo y con su semejante. Te pido, Señor, que pongas esa fuerza y ese poder para pedir perdón por el agresor, Señor, de nuestras vidas. Queremos, Señor, salir de este lugar en verdadera paz. Queremos, Señor, que a partir de este día nosotros podamos ayudar a aquellas personas también que han sido abusadas. Danos, Señor, la autoridad. Danos, Señor, el poder. Yo en esta tarde, Señor, bendigo a cada uno de mis hermanos que están en esta reunión y te pido que salgan de este lugar totalmente libres, Señor, de toda opresión, de toda cadena del enemigo. Porque el que los tiene encadenados en amargura es el enemigo. Porque Él no vino sino para hurtar, robar y destruir. Y lo ha estado logrando. Pero en ti, mi Dios, somos más que vencedores. Y declaramos victoria, Señor. Declaramos victoria en esta noche sobre esas ataduras que nos han mantenido durante años atados. Muchas gracias.